Oigan, ¿se enteraron de la reforma laboral? El 27 de agosto de 2020 entró en vigencia el decreto 1174, el cual abrió una puerta para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, ya que las empresas se pueden ver tentadas a precarizar las condiciones de trabajo con tal de no desmejorar las ganancias o aumentar los gastos. Ojo, esta nueva reglamentación es totalmente irresponsable y lesiva, ya que precariza aún más el deteriorado mercado laboral del país y beneficia a los empleadores hasta un 35% del costo por empleado. Con solo decirles que permite que las empresas contraten un número indeterminado de trabajadores por horas, sin obligación de pagarles seguridad social, siempre que el empleado perciba ingresos menores al salario mínimo mensual. El colmo. ¿Sabías que existe un medio de control mediante el cual puedes demandar la nulidad de ese acto administrativo? Se trata de la nulidad simple. Nulidad simple. ¿Qué es eso? Que es el medio de control mediante el cual se controvierte por vía judicial todo acto administrativo de carácter general, es decir, todo aquel que está dirigido a una colectividad de sujetos, dos o más personas, donde el contenido es llamado a ser ejecutado por todos los miembros de la comunidad, sin distinción alguna, y excepcionalmente algunos de carácter particular, los cuales pueden estar dirigidos a uno o varios sujetos, pero cada uno debidamente individualizado, esto es, con el fin de mantener el orden, la legalidad y la constitucionalidad. ¡Ey! Ten en cuenta que hay unas causales específicas que debes tener presente antes de demandar un acto administrativo, las cuales están establecidas en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y estas son: primero, que viole las normas en que debería fundarse, o sea, que no exista una concordancia entre la norma base del acto y el contenido del mismo. Segundo, que sea expedido sin competencia, esto es, cuando lo emite un órgano que no tiene aptitud para hacerlo, sea de forma material, objeto del acto, espacial, condiciones territoriales o temporal, época de expedición, dadas por la Constitución, la ley o el reglamento para expedirlo. Tercero, que se realice de forma irregular, es decir, que se transgredan los requisitos y procedimientos necesarios para expedir el acto. Cuarto, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, que el acto se expida en contradicción con el derecho fundamental al debido proceso, es decir, que a la persona no se le permita ser oída y presentar pruebas que demuestren su derecho, en conformidad con lo establecido en el artículo 29 de nuestra Constitución Política. Quinto, falsa motivación, que el acto no se funde en el claro reflejo de la realidad en la práctica administrativa, es decir, la administración no puede actuar caprichosamente. Esta debe hacerlo tomando en consideración las circunstancias de hecho o de derecho que la lleven a tomar la decisión en cada caso. Y sexto, desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. Es cuando el acto administrativo no evidencia los fines de interés general de la administración, sino que encubre intereses particulares o de fines distintos a la función pública. Además, excepcionalmente puedes pedir la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos. Primero, cuando con la demanda no se persiga el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. Segundo, cuando se trate de recuperar bienes de uso público. Tercero, cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave
el orden público, político, económico, social o ecológico. Y cuarto, cuando la ley lo consagre expresamente. Estas causales son importantes porque según el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es requisito de la demanda indicar las normas violadas y el concepto de violación cuando en las mismas se impugne un acto administrativo. El medio de control de nulidad simple deriva sus orígenes en el derecho francés, en el recurso de exceso de poder, el cual detentaba un carácter administrativo jerárquico ejercido por parte de las autoridades administrativas inferiores ante sus superiores orgánicos. Haciendo un repaso de la historia de la nulidad simple en el derecho nacional, se debe señalar que el mismo posee elementos particulares que lo hacen diferenciable del sistema francés, debido a que en la Constitución Política de 1853 se estableció la posibilidad de ejercer como pretensión la nulidad de los actos de la Administración ante la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, mediante la Ley 27 de 1904, se le otorgó competencia al Consejo de Estado para conocer sobre la legalidad de las ordenanzas departamentales cuando las mismas fueren demandadas por violación a la Constitución. Ahora bien, el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo define la nulidad simple como el medio de control que puede ser ejercido por toda persona para solicitar por medio de sí o de representante la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de carácter general. Asimismo, resulta importante precisar que cuando la norma habla de toda persona, no solo se está refiriendo a las naturales, sino también a las jurídicas, sean públicas o privadas, mayor o menor, nacional o extranjero, como bien lo ratificó el Consejo de Estado en la sentencia del 19 de febrero de 1999. Dicha universalidad frente a la legitimación en la causa se mantiene constante en el Código Contencioso Administrativo y en la Ley 1437 del 2011. Por otra parte, la demanda de nulidad simple podrá interponerse en cualquier tiempo, según lo establece el artículo 164, numeral 1, litera A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que este medio de control no atiende a plazo de caducidad alguno, debido a que la ilegalidad de un acto administrativo no se sanea con el paso del tiempo y por tal motivo no hay extinción de la acción. Adicionalmente, es necesario considerar que la discusión jurídica en el proceso de nulidad origina una controversia de carácter no litigioso, donde las pretensiones en su objeto procuran únicamente efectos declarativos de nulidad. Por consiguiente, en caso de prosperar la demanda, la sentencia anula el acto que no volverá a regir ni podrá reproducirse, y con ello se reafirma de modo implícito la supremacía del ordenamiento jurídico o legal que se consideró quebrantado. ¿Quién es el órgano con la competencia para conocer sobre este medio de control? Pues la Ley 1437 del 2011 nos dice que le corresponde al juez o tribunal administrativo competente en el lugar donde se expide el acto, salvo que la competencia esté asignada especialmente al Consejo de Estado, lo cual se verifica en los eventos encontrados en el artículo 149 de la mencionada ley, y la cual le reconoce competencia en la materia cuando, primero, se trate de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las entidades o personas de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden. Segundo, en los casos de nulidad de actos relativos a la propiedad industrial. Tercero, cuando se presenta la nulidad de actos administrativos relativos a declaratorias de extinción del dominio. Y cuarto, el Consejo de Estado conocerá del tema cuando se trate de la nulidad de los actos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural o de la entidad que haga sus veces en los casos previstos en la ley. Por otro lado, el artículo 152 del CEPACA se refiere a la competencia de los tribunales administrativos en primera instancia.
Así, esos tribunales tendrán conocimiento sobre los procesos de nulidad de actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden departamental o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas de las citadas órdenes. Y en segundo lugar, sobre los procesos de nulidad de actos administrativos expedidos por entidades territoriales o descentralizadas del orden departamental, distrital o municipal que deban someterse para su validez a la aprobación de la autoridad superior o que hayan sido dictados en virtud de delegación de funciones hecha por la misma. Por último, se ha llamado novedoso por la parte de la Ley 1437 el otorgamiento de competencia a los jueces administrativos para conocer en primera instancia del contencioso de nulidad en algunos casos que antes de la vigencia de esta ley eran conocidos por los tribunales administrativos. Esta competencia la encontramos en el artículo 155 de la ley que llevamos trabajando, pues en el numeral primero les reconoce su aptitud para conocer de la nulidad contra actos administrativos de orden distrital y municipal o por personas privadas sujetas a este régimen cuando cumplan funciones administrativas. También conocerán sobre la nulidad de los actos de elección de los jueces de paz, elección que es convocada por el Consejo Municipal y que se realiza por votación popular de los ciudadanos de las comunidades ubicadas en la circunscripción electoral. Espera, antes de que terminemos, déjame contarte sobre algunos casos de la actualidad en los que se ha utilizado este medio de control. En el mes de agosto del año pasado se interpuso una demanda de nulidad simple en contra del decreto 1500 del 2018, denominado Decreto de Línea Negra, mediante el cual se redefinió el territorio ancestral de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. Este decreto representaba grandes obstáculos frente a la autonomía territorial y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, específicamente en las ciudades de Santa Marta, Valledupar y Riohacha. Por otra parte, y para no ir muy lejos, el viernes 6 de marzo del año en curso se presentó una demanda de nulidad contra el decreto 328 del 2020, el cual fijó los lineamientos para adelantar proyectos piloto de investigación integral sobre el fracking, argumentando que estas prácticas afectan el derecho de las personas a gozar de un medio ambiente sano y vulneran la participación que deberían tener comunidades indígenas y afrocolombianas a través de la consulta previa obligatoria que debería exigirse frente a cada uno de los proyectos piloto. El pasado jueves 17 de septiembre se llevó a cabo una audiencia pública virtual en la que fueron escuchados expertos que hicieron parte de la Comisión de la Universidad Nacional, los demandantes y demandados frente a los resultados arrojados por el peritaje. Finalmente, iniciando este mes de septiembre, 2 habitantes de la ciudad de Bucaramanga interpusieron una demanda de nulidad simple contra 2 ordenanzas proferidas por la Asamblea Departamental de Santander, relacionadas con el cobro anual del impuesto vehicular departamental. Esta fue aceptada y se está a la espera de un fallo. La medida no busca eliminar la restricción vehicular que existe en la ciudad, sino descontar del cobro del impuesto los días en los que la alcaldía y la dirección de tránsito no dejan circular por la ciudad. Esperamos te haya quedado más claro el uso de este medio de control, su importancia y la utilidad que puede tener en la actualidad.